Bueno, a mí me pidieron, cuando me invitaron a participar de esta mesa, si podía traer un poco la experiencia de la educación no formal y de la tarea que se hace en los centros de Cáritas que trabajan en distintos barrios de nuestra comunidad diocesana. Como les decía Josefa, bueno, yo trabajo especialmente con el tema jóvenes y quería compartir con ustedes la reflexión que nosotros venimos haciendo en esta tarea tan linda y a veces tan dolorosa también de acompañar a los jóvenes en su desarrollo, en su crecimiento, desde estas propuestas que si bien no son de la escolaridad formal, sí son educativas porque buscan el despliegue de la persona en su integralidad, ¿no? Entonces yo estuve mirando un poco el material que se había ido trabajando en las distintas instancias del Congreso en lo que hace a este eje del horizonte y las visiones y del hacia dónde vamos y el qué queremos ser como comunidades educativas, y me parecía que había algunos puntos que habían salido en las propuestas que tenían mucho que ver con el trabajo que nosotros intentamos por lo menos hacer. Yo resaltaba 4. El tema de construir vínculos que promuevan el desarrollo integral de las personas, el tema de desarrollar una mirada más inclusiva hacia cada una de las personas de la comunidad educativa, asumiendo la diversidad familiar y las realidades sociales complejas, el promover valores tales como, y acá se rescataba la solidaridad, el compromiso social y ciudadano, la libertad, la esperanza, el esfuerzo, la escucha, el diálogo, el acompañamiento respetuoso del otro y el cuidado de los equipos, el cuidado de los que cuidan. Y por último, y que esto era una demanda muy fuerte de los adolescentes y de los jóvenes que habían participado de los espacios, era el tema de alcanzar una mayor coherencia y compromiso en la tarea. A mí me llamó la atención cómo los chicos se sentaban en el grupo y decían, no, nosotros... es verdad, a veces no prestamos atención, a veces tal vez contestamos más a un profesor, pero nosotros cuando viene un profesor y transmite su materia con pasión y es responsable con lo que hace y no te tira un trabajo y se va, sino que verdaderamente está disponible para... Bueno, nosotros ahí lo respetamos. Y a mí me parecía significativo eso, ¿no? Como que ellos hacían una diferencia, no daba todo lo mismo como a veces nos parece que a los jóvenes les da todo lo mismo, no, ellos marcaban bien la diferencia. Y bueno, yo quería entonces compartirles un poco la tarea que venimos haciendo y las preguntas y las interrogantes que tenemos en esa tarea a la luz de estos puntos que les mencionaba. Para nosotros el primer trabajo, el punto de partida de nuestra tarea es la construcción del vínculo. Las instituciones en las que estamos no son instituciones en las que el chico venga por obligación, no tiene que venir. Entonces, si el chico cuando viene al centro no se siente contenido, valorado, respetado, no vuelve más. Y ese es como nuestro punto de partida, nuestra base, construir ese encuentro con el chico que se nos presenta y que viene como viene. Son chicos que vienen generalmente, que vienen muy heridos, chicos que viven situaciones de vulneración de derechos, chicos que tal vez han tenido una trayectoria, algunos van a la escuela, otros ya no, han tenido una trayectoria difícil muchas veces en las instituciones formales. A veces han tenido que abandonar la escuela por una cuestión económica, de salir a buscar alguna changa o quedarse al cuidado de los hermanos, o porque, bueno, diferentes situaciones que hacen que asuman algunas responsabilidades siendo todavía muy chicos. Entonces, muchas veces ese vínculo no es un vínculo que fluye armoniosamente y sin tensiones naturalmente, ¿no? Sino que el chico, como cualquier joven, busca transgredir, busca... se enfrenta al adulto, muchas veces no quiere aceptar las pautas del lugar, pero nos parece que en esa tensión es donde nosotros tenemos que ser maestros del encuentro. Vos mencionabas maestros de muchas cosas que tenemos que ser, y nosotros sentimos eso, un poco ser maestros del encuentro en el sentido de... como primer punto, valorar y rescatar a ese chico que se presenta como se presenta,
sin poner enseguida categorías morales y empezar a hablar de todo lo que hace mal, sino tratar de conectar con ese ser más hondo de ese chico, con esos valores fundamentales que ya están, porque los chicos tienen claro en lo que no están haciendo bien. Lo que pasa es que muchas veces hay una herida, hay una rebeldía, y entonces si uno no logra atravesar esa careta, esa imagen que nos presentan en un primer momento, podamos perdernos esa posibilidad de conectarnos con la riqueza que también hay. Una vez estuvimos haciendo una como investigación un poco en relación a qué encontraban los chicos, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué busca este chico? Viene a tomar la merienda, pero ¿qué busca? Y entonces les preguntamos a ellos, pusimos unos papelógrafos en la pared para que anónimamente, si querían o poniendo su nombre, dijeran qué encontraban en la casa de los jóvenes o qué venían a buscar. Y un chico puso, encuentro un espacio de verdad frente a tanta mentira, un lugar donde estar sin caretas. Para nosotros fue muy fuerte eso, ¿no? Cómo brindar esa oportunidad de que el chico vaya construyendo su identidad y vaya narrando quién es, desde una visión no sesgada, desde una visión que no mire solo su falta o su carencia o su dificultad, sino que también vea lo que hay de potencialidad en él. Y en esto me parece que hay algunas condiciones para que ese encuentro pueda darse. Y la primera me parece que tiene que ver con el asumir nuestra perplejidad frente a la realidad y especialmente nuestra perplejidad frente al mundo de los adolescentes. No sé si alguno estuvo en la reunión de directivos de febrero, hubo un expositor, Víctor Méndez, que nos hablaba de que estamos en un cambio de época y no solo en una época de fuertes cambios, ¿no? Y me parece que los adolescentes nos manifiestan esto con muchísima fuerza, porque ellos encarnan esa nueva subjetividad y muchas veces nos dejan a nosotros frente a ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta problemática nueva? ¿Qué hacemos frente a este modo de vincularnos que no conocemos? ¿Qué hacemos frente a su modo de vivir la sexualidad, que tal vez es distinto al nuestro? Y entonces me parece que el punto de partida es decir, bueno, la verdad frente a esto no sabemos qué hacer. Y no buscar una solución rápida que nos tranquilice y nos haga bajar nuestra ansiedad, sino animarnos a meternos en esa pregunta y preguntar con ellos y construir esas respuestas con ellos. Una segunda condición me parecía que es aceptar a los chicos como son, un poco lo que decía antes, pero no como un déficit, sino como una potencialidad. Y en esto me acordaba cuando lo pensaba en algo que nos pasó. Nosotros acompañamos a un chico a una comunidad terapéutica, un chico que estaba muy solo, entonces en un momento nos pidió internarse y bueno, y lo acompañamos en ese proceso, en las entrevistas previas, y lo acompañamos el día que se internó, ¿no? Y a los 2 o 3 días nos llama el psicólogo y nos dice, mira, el chico está dudando, que quiero que hables con él, tiene ganas de irse, pero aparte lo que nos pasa es que este chico tiene un pensamiento muy concreto, no tiene pensamiento simbólico, es muy impulsivo, no tiene un referente adulto fuerte. Y bueno, me empezó a dar toda una descripción y yo le digo, sí, es así. Bueno, ¿y qué hacemos? Porque este es el chico que tenemos. Si este chico presenta esta adicción que necesita precisamente una internación, es precisamente porque no tuvo todo esto o no pudo desarrollar todo esto. Entonces, le reclamamos al chico lo que no tiene o tratamos de buscar las herramientas nuevas tal vez, porque tal vez la forma que teníamos de abordar la adicción 10 años atrás, bueno, estas herramientas nos resultaban, pero ahora no nos resultan. Pero bueno, es la problemática que tenemos hoy en día. Y me parece que a veces nosotros solemos quedarnos en como esa postura nostálgica de decir, oh, pero a los chicos de ahora no les interesa nada, al grupo que tengo ahora tal cosa. Bueno, estos son los que son, y estos son los que nos están desafiando hoy en día a encontrar nuestro lugar como maestros. En el encuentro de nuevas pedagogías, también en la charla que dio Silvia Duchaski, ella decía, en algunos momentos tenemos que dejar de ser maestros para seguir siéndolos. En el sentido de muchas veces tenemos que
corrernos un poco de nuestro esquema, de lo que era ser docente, de lo que era acompañar a un chico, de lo que era transmitir determinado contenido o valor, para encontrar nuevas formas, para poder seguir siendo docentes. Y bueno, y la tercera condición me parece que tiene que ver con animarnos a este caminar, tal vez sin recetas, en oscuridad, sin certezas, pero con confianza en que el potencial está, en que una vez que uno le abre un poco la puerta, el joven desarrolla y puede. Nos pasó, por ejemplo, con un chico que venía al centro y que su llegada fue cuando tenía 12, 13 años, que vino la madre y nos dijo: este chico es un bruto, es un burro, en la escuela me dijeron que no lo mande más o que vaya a una escuela especial. Eso es lo que la madre decodificó, no digo que se lo hayan dicho así en la escuela, pero eso es lo que la madre nos transmitía. Así que no sé, a ver si ustedes pueden hacer algo. Entonces, bueno, el chico empezó a venir a computación, después al otro año hizo panadería, al otro año fue... Bueno, cuando llegó a los 18, 19 años, se anotó en una escuela, en una primaria de adultos. Iba con dificultad, pero nosotros veíamos que tenía un montón de capacidades este chico. Y un día viene y nos dice: estoy trabajando en el municipio. Y nosotros no le creímos. Y al otro día nos decía: no, organicé un evento con el área de juventud del municipio para no sé cuántas personas. Y nosotros, como era un chico un poco fabulador, decíamos: bueno, está fantaseando. Hasta que un día viene con la tarjetita del subsecretario de Juventud y me dice: llámalo porque quiero una entrevista con vos, porque le conté lo que están haciendo ustedes en la casa del joven. Y yo dije: bueno, ya qué más quiero para creer que esto es así. Y cuando fui al municipio, claro, lo conocía todo el mundo, me presentaban, me llevó por las distintas oficinas, la gente le tenía un cariño bárbaro. Entonces yo decía: bueno, qué necia y qué necios que fuimos, que no creímos que él podía. Entonces, me parece que esto nos pasa muchas veces, que no terminamos de creer que los chicos pueden, y ese no creer se lo transmitimos de alguna manera. Bueno, el otro punto que quería tomar era este de la mirada más inclusiva y de la aceptación de la diversidad. Y acá también le quería traer un ejemplo, porque me parece que a veces en las situaciones concretas se muestra muchas veces nuestras contradicciones. Nosotros creemos un montón de cosas, pero después en la situación concreta nos enfrentamos a las contradicciones que tenemos. Nosotros estábamos armando un encuentro de chicas, decíamos nosotros, con la idea un poco de trabajar el autoconocimiento. No era un encuentro necesariamente que íbamos a trabajar cuestiones de género o de sexualidad, más una cuestión de autoconocimiento, de recorrido de la propia historia. Pero bueno, lo habíamos pensado para las chicas. El día que estábamos saliendo ya había una parte del equipo que ya estaba en el lugar donde íbamos a ir, porque nos íbamos de convivencia, nos quedábamos a dormir, y estamos esperando a los chicos. Y entre todas las chicas viene un chico con su mochilita y nos dice: yo quiero ir. No, pero es un encuentro de chicas. Bueno, pero yo me siento más chica que varón. Y todas las chicas que venían con él decían: sí, señor, déjelo ir, si él está con nosotros todo el tiempo, si nosotros con él no tenemos secretos. Claro, y a nosotros nos dejó totalmente desarmados, porque no nos lo esperábamos, y aunque el chico lo conocíamos y habíamos ido 1000 veces de campamento con él, pero no nos imaginamos que él podía tener este reclamo. Y bueno, más allá de cómo se resolvió la situación, digo, lo que quiero poner de manifiesto es esto: que nosotros, que nos creemos, que aceptamos la diversidad, nos creemos que estamos abiertos a todas las problemáticas y que, bueno, la realidad nos sigue sorprendiendo y nos sigue haciendo repensar nuestros esquemas y nuestras formas de pensamiento y de intervención, ¿no? Y decir: bueno, es necesario que el encuentro sea de chicas separado de varones, no puede ser junto, bueno, animarnos a romper esas categorías que tal vez tenemos muy arraigadas en nosotros mismos. Y que muchas veces me parece que también esta mirada, que a veces puede tener rasgos de superioridad, mirada del otro desde una postura de superioridad, a veces nos pasa que decimos: bueno, ¿y este chico con esta familia qué va a poder? O bueno, por suerte, yo escucho a veces, o tal vez también lo digo yo en algún momento,
bueno, lo que pasa es que los chicos están acá 4 horas y después se van a su casa, como si fueran al ámbito donde los van a, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esta mirada de superioridad, de omnipotencia, de desempoderar al otro. Y me parece que muchas veces también esa mirada lo que esconde es nuestra propia ansiedad, nuestro propio temor, nuestro propio no saber hacer, ¿no? Si yo siento que angustia porque veo al chico mal, lo veo que consume en la esquina, lo veo cada día más flaquito y no sé qué hacer, y en esa angustia termino diciendo, ay, me lo quiero llevar a mi casa, pero es una cuestión desde la propia impotencia que a uno le sale una reacción. Lo que quiero decir es que no es necesariamente condenable, sino que tenemos que hacernos cargo de muchas veces y no mirar tanto o solamente lo que pasa, sino también lo que nos pasa a nosotros con lo que pasa. En el sentido de muchas veces cerrarnos un poco a la realidad, cerrarnos al distinto, poner distancia, tiene que ver también con el sentirnos desbordados o agredidos o cuestionados por esta realidad que no terminamos de poder comprender o de saber cómo intervenir y tal vez cuestiones que no vamos elaborando de lo que nos va pasando frente a ese encuentro con el otro, terminan saliendo en reacciones que nos sorprenden. Digo, ¿por qué le respondí a este chico agresivamente? ¿Qué me pasó? ¿O por qué, no sé, por qué entro al aula y me genera un malestar de solo entrar a este curso? Bueno, me parece que ahí tenemos un volver a nosotros mismos, trabajar con nosotros mismos y ver qué nos está pasando frente a ese grupo, a ese adolescente, a esa situación en particular. Y bueno, por último ya, en relación a la formación en valores, que era otro de los puntos que salió hace unos días en una reunión que había, una persona dijo una frase que me pareció muy significativa y dice, la escuela se nos llenó de contexto. Y a mí me pareció interesante como para pensar esta sensación que a veces tenemos, como que en algún momento me parece que décadas atrás tal vez había una división más clara entre lo público y lo privado, entre lo que se traía a la escuela y lo que no se contaba. No es que no pasara, pero por lo menos no se contaba. Entre lo que sucedía en el barrio y lo que los chicos traían. Ahora esto está como mucho más mezclado y el chico tal vez viene y cuenta lo que estuvo haciendo en la esquina o cuenta cómo es su vivencia de la sexualidad abiertamente o cuenta una situación de su familia con total apertura. Y a uno esto lo hace sentir un poco como a veces sorprendido y a veces sin saber cómo intervenir. Y me parece que a veces también nos sentimos cuestionados en nuestros propios valores, porque el otro de alguna manera me hace preguntar por cómo me paro frente a este valor diferente que me está planteando el otro. Entonces, a mí me parecía que como que el primer valor a defender tiene que ver con la persona humana en sí misma, ¿no? Y me parece que muchas veces como iglesia incluso, en nombre de los valores hemos lastimado a personas. Pero en nombre de los valores, a ver, lo que quiero decir es por no ser capaces de mirar a la persona en situación y de mirar a la persona en su contexto, podemos a veces ser avasallantes o
abortar procesos, porque a veces la persona necesita cierto tiempo, necesita pasar por determinada experiencia, necesita tener la posibilidad de equivocarse para poder después hacer su propio proceso de aprendizaje. Entonces, me parece que si nosotros somos muy rápidos en el poner categorías morales, muy rápido en el decirle al otro lo que tiene que hacer, podemos terminar anulando esa posibilidad de encuentro más genuino con el otro que dé lugar al despliegue de la persona. Hay un cuentito de Anthony de Melo, que no me lo acuerdo muy bien, pero ahora me vino a la mente, que dice que él era como muy cascarrabias y todos le decían que tenía que cambiar, y que tenía que cambiar, y que tenía que cambiar. Y él dice, hasta que en un momento me encontré con un verdadero amigo que me dijo, no hace falta que cambies, yo te quiero así. Y en ese momento cambié. Me parece que a veces nos falta un poco transmitirle eso a los chicos, que no hace falta que hagan nada para ser valiosos, ya son valiosos. Y eso es lo que a ellos les va a permitir sentir que vale la pena ser distintos. Y nos pasa a veces, a veces tenemos esta experiencia concreta con los chicos, porque tal vez viene un chico y te dice, no, hice esto por usted. Y uno le dice, no lo tenés que hacer por mí, lo tenés que hacer por vos. Pero a mí me parece que en esto ellos, ¿qué te están diciendo? Como sé que a usted le importo y que a usted le importa que yo, no sé, haya ido a consultar por la temática, no sé, de las adicciones, como sé que a usted le importa porque yo le importo, vengo y se lo cuento. Y en la misma charla que les decía antes del foro de nuevas pedagogías que se dio en el marco de este congreso, Silvia Duchaski también decía otra cosa que a mí me llamó la atención y me dejó pensando. Ella decía, la diferencia entre moral y ética, acá los filósofos tal vez me dicen que no están así, pero bueno, yo les cuento lo que ella dijo o lo que yo entendí que me pareció interesante. Ella decía, la moral sabe lo que está bien y lo que está mal, pero la ética analiza qué es lo bueno para esta persona concreta en esta situación concreta. Y a mí me pareció que era interesante como para pensarlo, digamos, desde dónde intervenimos a veces. Bueno, y ya para cerrar, pensaba que también al momento de pensar en la formación en valores, un primer interrogante que nos tenemos que hacer a nosotros mismos es ¿qué valores estamos encarnando nosotros como institución? Porque a mí me parece que muchas veces más que lo que se dice, lo que reciben los jóvenes es lo que nosotros hacemos. Y me parece que hasta en la forma en que se organiza el espacio físico en el aula, nosotros estamos hablando de valores. El otro día en una reunión de padres, de mis chicos, discutían si era mejor que los chicos siguieran de segundo, siguieran trabajando en grupitos de a 6 chicos o que estuvieran en fila uno adelante del otro. Yo decía, bueno, acá se están discutiendo valores. Porque acá se está discutiendo cómo concebimos el conocimiento, cómo pensamos que tiene que ser la relación entre pares, si pensamos en la construcción colectiva del conocimiento o pensamos privilegiar la relación del alumno con el docente. Bueno, hay un montón de cuestiones que se están jugando en esa decisión de cómo ubicamos las sillas en el aula. Y me parece que esto se da continuamente en un montón de situaciones cotidianas, desde cómo recibimos a los chicos, desde el vínculo que les proponemos, desde el trato que tenemos con ellos, desde los temas que elegimos hablar y los temas que elegimos no hablar. Entonces, me parece que eso, que como instituciones que queremos educar desde una perspectiva cristiana, tenemos que preguntarnos qué valores estamos encarnando. Cuando leía los valores, ¿no?, que estábamos proponiendo, nosotros hablábamos de la solidaridad,
Hablábamos de la mirada inclusiva, de la mirada abierta a la diferencia. Y yo pensaba, por ejemplo, que una pregunta que nos debemos es, en esta realidad que es tan heterogénea y en esta realidad diocesana que es tan desigual, ¿cómo tendemos puentes de solidaridad entre las distintas instituciones y entre las distintas comunidades? Porque nosotros podemos tratar de formar a los chicos en la solidaridad, pero si nosotros como instituciones y como diócesis no somos capaces de acercar estas realidades tan desiguales y de generar puentes entre ellas, difícilmente vamos a estar transmitiendo una mirada de compromiso con el otro. Y así podemos hacernos un montón de preguntas frente a cada uno de los valores, ¿no? Si nosotros no nos animamos a confiar en el otro, a dejarnos sorprender por él, a esperar sus procesos, bueno, difícilmente vamos a enseñar el respeto, difícilmente vamos a enseñar la libertad. Entonces, bueno, eso. Y bueno, para cerrar les dejo una frase de Galeano que me gusta y me parece que puede hablar de lo que hacemos. Dice, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Nada más.